3 órdenes de magnitud, los que más pueden, ¿sí? En energía. Después el flujo cae tanto que hay que cambiar de experimento, cambiar de técnica experimental, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa entonces? Bueno, si yo tengo n experimentos, una ley fundamental de la física es que voy a tener n resultados diferentes, ¿sí? Los experimentos nunca van a dar exactamente lo mismo. ¿Por qué no van a dar exactamente lo mismo? Bueno, porque hay problemas de calibración, ¿sí? Yo nunca consigo calibrar los experimentos de la misma forma. ¿Por qué pasa eso? Bueno, cuando ustedes tienen un experimento a energías altas pero relativamente bajas comparadas con esto, ¿sí? O inclusive cuando ustedes tienen cualquier otro fenómeno, como ser una observación de astronomía que se hace con un CCD, ¿sí? Yo tengo que calibrar eso, ¿sí? Si una observación en la óptica, ¿cómo calibro un detector? Como ser un CCD, por ejemplo. Si yo quiero saber cuál es el brillo que efectivamente yo estoy recibiendo de la estrella en unidad absoluta. Bueno, uso una lámpara, una candela estándar, ¿sí? Que yo sé cuánto emite, ilumino mi detector con esa candela estándar y simplemente calibro todos los parámetros hasta que me den ese valor. Y entonces ahora ya sé lo que yo mida, lo voy a poder sacar en unidades absolutas, ¿sí? Bueno, el problema acá es que no existe una candela estándar, ¿sí? ¿Por qué no existe una candela estándar? Porque no tenemos en la Tierra ninguna forma de producir partículas de energías tan altas, ¿sí? Entonces, lo único que nos queda para calibrar es el propio fenómeno que queremos estudiar, ¿sí? De hecho, para producir, si ustedes utilizan las mismas técnicas del LHC, ¿sí? Para tratar de producir partículas de estas energías, el tamaño del acelerador tendría que ser el tamaño de la galaxia, ¿sí? Entonces, como ven, no es ni siquiera una cuestión de dinero, ¿sí? Nos queda demasiado chico el planeta. Obviamente sin contar dinero, imagínense lo que costaría un LHC de ese tamaño, pero bueno, entonces no hay forma de hacer eso. ¿Cómo se calibran estas cosas? En general se calibran con simulaciones numéricas, ¿sí? Entonces yo tengo que agarrar, poner toda la física que yo sé, ¿sí? Toda la descripción más completa que puedo poner del detector en programas de simulación de detectores, trato de simular todo y hacer la calibración como si lo estuviera haciendo con algo real, ¿sí? Pero lo estoy haciendo con simulaciones numéricas. ¿Qué problema me enfrento yo acá ahora? Si yo quiero hacer una de estas cosas, entonces una calibración numérica, primero tengo que ser capaz de describir un detector en sus más mínimos detalles. Cuando un detector es sofisticado, eso es imposible, ¿sí? Es completamente imposible. Eso por un lado. Por otro lado, aparte de eso, yo tengo que conocer toda la física para meterla ahí. Conocer toda la física quiere decir que yo no solo tengo que conocer las interacciones de las partículas de menor energía con el detector que llegan al suelo. Tengo que conocer la física de las interacciones de la partícula de alta energía que llega al tope de la atmósfera. ¿Cómo hago yo para conocer esa física? Bueno, la tengo que medir en el laboratorio. Pero ya dijimos que no tenemos en la Tierra un laboratorio en el que podamos acelerar partículas de esa energía. Con lo cual quiere decir que nosotros no conocemos las leyes de la física, ¿sí? A las energías a las que estas partículas llegan, ¿sí? No las hemos podido medir en el laboratorio. ¿Qué es lo que hacemos? Medimos en los aceleradores terrestres hasta una cierta energía, la máxima que ven en los aceleradores, y a partir de ahí extrapolamos la física órdenes de magnitud. ¿Cuántos órdenes de magnitud? En algunos casos 8 órdenes de magnitud, ¿sí? Ustedes saben que ya seguramente varios de ustedes a lo largo de la carrera han tenido que hacer un ajuste a una función y extrapolar, ¿sí? Y ustedes saben que extrapolar no funciona, ¿sí? Extrapolar un poquitito no funciona. Extrapolar 8 órdenes de magnitud, peor, ¿sí? Con todo lo hacemos bastante bien, ¿sí? Por lo menos no la creemos, pero digamos que hay problemas, ¿sí? Y hay problemas de dos naturalezas. Una es por el proceso de extrapolación en sí mismo, ¿sí? Cualquier función, si yo ajusto unos cuantos puntos acá, la otra parte queda bailando, ¿no? Va para cualquier lado. Y de hecho, hay diferentes modelos de interacciones agrónicas que pueden dar secciones eficaces que van ahí abajo o van ahí arriba, ¿sí? Entonces, hay una incerteza por los propios métodos de extrapolación. Pero después lo más peligroso es la parte de extrapolación física. Y es el hecho de que, si yo conozco la física aquí, ¿quién me garantiza cuál es la física allá? ¿Sí? No necesariamente es la misma. De hecho, hoy en día, y gracias a estos experimentos, tenemos evidencia de que no es la misma, ¿sí? Y que hay cambios aquí significativos en los procesos de interacciones agrónicas, ¿sí? Bueno, ahora, dicho todo esto y pintado ese panorama tan
tremendo, empiecen a notar lo que sí hay de bueno. Vean ustedes que cada color es un experimento diferente. Pero tomen este verde, por ejemplo, y este rojo. Vean que la forma del espectro, de hecho, es la misma. ¿Sí? Ustedes podrían correr esta curva y superponerla prácticamente sobre esta otra. Eso quiere decir que acá, y eso vale también para el azul que está abajo o para estas otras que están aquí. ¿Sí? Y si lo miran con mucho más cariño, ¿sí?, y detenimiento, van a ver que también en algunos sentidos vale acá. ¿Sí? Yo podría desplazar unas respecto de las otras. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que hay dos cosas que están erradas. Erradas cuando yo voy a comparar un experimento con otro. La escala de energía, es decir, cuando uno cree que lo que yo mido está esta energía, en realidad está la otra, por lo menos para el otro experimento, vaya a saber cuál es la realidad. Y la otra es el flujo. El flujo es diferente, ¿sí? Este mide poco y este mide más. Bueno, eso es mayoritariamente es un artefacto. Es un artefacto de haber multiplicado por E al cubo. ¿Sí? Si yo no multiplico por E al cubo, estas curvas se mueven en esta dirección, dentro de este plano. ¿Sí? Entonces yo no puedo mover libremente estas curvas, no las puedo bajar así, por ejemplo. ¿Sí? Estas curvas, cuando yo saco este factor al cubo, se mueven así, que va a llevar este máximo para acá. ¿Sí? Entonces básicamente los problemas son fundamentalmente de escala de energía. ¿Sí? No sabemos medir bien la energía del primario que llegó a la atmósfera. Obviamente eso no es toda la historia y van a ver que aún así siguen habiendo problemas residuales. ¿Y eso por qué? Porque una cosa es medir la energía y el número de partículas que llega a cada energía. Pero eso no es el espectro. ¿Sí? Porque el espectro es el número de partículas por unidad de energía que realmente está llegando al exterior del detector, no las que yo infiero que llegaron. Y hay una gran diferencia entre lo que realmente llega y lo que yo infiero que llegó. ¿Por qué? Porque el detector en general, la eficiencia del detector tiene una dependencia en la energía. ¿Sí? Entonces, si él midió 10 partículas de esta energía, eso puede querer decir que realmente llegaron 10. Pero cuando yo muevo la energía siguiente, si él midió 15, en realidad puede querer decir que llegaron 17. Y si sigo subiendo y él midió 30, en realidad pueden haber llegado 60. ¿Sí? Entonces, transformar el espectro medido en el espectro real requiere un paso muy grande, que es el conocimiento de la eficiencia del detector en función de la energía. ¿Sí? Y eso, como no tenemos una candela estándar, ¿cómo se hace? Con simulaciones numéricas. ¿Sí? Y obviamente ahí tenemos problemas. Bueno, sin contar que la física también puede cambiar en función de la energía dentro del intervalo del detector. Ok, veamos entonces hoy un poco lo que es la parte de rayos cósmicos de más baja energía, y mañana vamos a ver lo que está más en la frontera de la física, que de hecho ha sido destacado como uno de los problemas a ser resueltos en la física en el siglo XXI, que es la parte de rayos cósmicos de energías extremas. Pero empecemos con los de más baja energía. Los más bajas de energía no son tampoco de importancia despreciable. ¿Sí? Ellos inclusive probablemente tienen y han tenido importancia inclusive en la evolución del planeta, en la evolución de la vida en el planeta. ¿Sí? Estas partículas que llegan en grandes cantidades a esa energía permanentemente producen partículas hijas, ¿sí?, que nos están bombardeando a nosotros mismos y a todos los seres vivos. ¿Sí? Y ustedes saben que para la evolución ustedes necesitan dos cosas, ¿no? Variación y un mecanismo de selección, una presión selectiva. La presión selectiva, bueno, puede ser nosotros y todos los demás comiéndonos los unos a los otros, ¿sí? Está garantizado. Pero ¿quién produce la variación? ¿Sí? Si ustedes van a ver los mecanismos, por ejemplo, de reproducción de ADN, son tremendamente eficientes en controlar la propagación de errores. ¿Sí? Si fuera por ellos solo, acá habría nada más que amebas todavía. No conseguiríamos evolucionar. Entonces, ¿quién es el que perturba eso? Los rayos cósmicos, muy probablemente. ¿Sí? Junto con radiación natural también, pero fundamentalmente rayos cósmicos, que bombardean permanentemente y producen defectos genéticos, ¿sí?, defectos en las moléculas de ADN en el momento de la reproducción, por lo tanto producen variación. ¿Sí? Si no, los hijos serían iguales a los padres. Ok. Entonces, la primera cosa que se ve es que a bajas energías el espectro de rayos cósmicos es tremendamente estable. ¿Sí? Y eso se puede ver estudiando, por ejemplo, abundancia de elementos radiactivos que son producidos por la interacción de los rayos cósmicos en el hielo,
Ustedes van a la Antártida, pueden cavar y sacar core de hielo de kilómetros de profundidad, ¿sí? Y ver hasta 100.000 años atrás la historia de producción de rayos cósmicos, de flujo de rayos cósmicos, ¿sí? Para tiempos más recientes se puede ver en seres vivos, restos de seres vivos, ¿sí? Por razones de carbono 13, carbono 12, etc. Lo que se ve es tremendamente estable, ¿sí? Ese flujo de baja energía es muy estable. Ahora bien, eso es en general, pero energías bajas, realmente bajas, ¿sí? De abajo de una decena más o menos de gigaelectronvolts, lo que se ve es que el espectro sí varía con el tiempo, ¿sí? Se modula con el tiempo. Se modula en variaciones anuales y de varios años, que están básicamente relacionadas con la actividad del Sol, ¿sí? Entonces, vean, estos rayos cósmicos son partículas, como les dije, tienen energías del orden de G, ¿sí? Los de menor energía. Ustedes ya saben, por ejemplo, cuál es la energía de ligadura de un electrón en un núcleo. ¿Cuánto vale más o menos la energía de ligadura de un electrón en un núcleo? 3 electronvolts. ¿Cómo? Unos pocos electronvolts. En el caso del hidrógeno, el primero es 3 electronvolts, ¿sí? Pero para cualquier núcleo es de unos pocos electronvolts, ¿sí? Hasta unas pocas decenas de electronvolts. No es más que eso. Si estas partículas tienen un gigaelectronvolt, ¿qué es lo que pasa cuando ellas viajan por el medio? Se van a ionizar. Tienen cualquier interacción, van a tener transferencias de energía muy grandes, ¿sí? Mucho más grandes que los pocos electronvolts. Entonces, todas estas partículas están completamente ionizadas, ¿sí? No tienen ningún electrón, son núcleos, ¿sí? No hay cómo ligar un electrón ahí. Entonces, todo este flujo de partículas ionizadas está entrando al sistema solar, ¿sí? Sabemos que está entrando al sistema solar porque tiene que llegar hasta nosotros, ¿no? Tiene que atravesar todo el medio interplanetario. ¿Qué es lo que hay en el medio interplanetario? Hay materia, un poco, pero también hay campos magnéticos, ¿sí? Campos magnéticos que son expulsados básicamente por el Sol, ¿sí? La corona solar se expande y barre todo el medio interestelar. Bueno, estas partículas cargadas entonces se pueden acoplar con ese campo magnético y son moduladas por cualquier variación que haya en ese campo magnético. Como ese campo magnético básicamente lo genera el Sol y lo mantiene el Sol en su actividad solar, cualquier variación en el output de energía mecánica del Sol al viento solar se traduce en una variación en el número de partículas que consiguen llegar a la Tierra. Entonces, si el viento solar tiene baja intensidad, llegan muchas partículas. Si el viento solar aumenta de intensidad, básicamente las empuja fuera del sistema solar y disminuye el número de partículas, ¿sí? Y eso pasa solo para las energías muy bajas, porque cuando las partículas tienen energía muy muy alta, al viento solar se lo llevan, ¿no? Son miles de intereses, ¿sí? Pero energía más baja, abajo de unos 10 G, la veo. Y de hecho se ve que eso se modula como se modula la actividad solar, ¿sí? Ustedes saben que el Sol presenta ciclos de actividad, ¿sí? Hay ciclos en los cuales, si ustedes ven, por ejemplo, y miden el número de manchas solares, ustedes van a ver que el número de manchas solares es una función que va oscilando, ¿no? En un periodo de unos 11 años. Pasa por un máximo y decae. Hay épocas en las que puede haber desde una centena a varias centenas de manchas solares y otras épocas en las que hay prácticamente nada, ¿no? Llega a cero directamente el número de manchas solares, ¿sí? Bueno, esos ciclos tienen un periodo de 11 años y se denominan ciclos solares, ¿sí? Y eso se lo ve en los rayos cósmicos. ¿Por qué? ¿Qué son esas manchas solares, por ejemplo? Ustedes ven que, si lo vemos a lo largo del ciclo, este es un pedacito del ciclo, ¿sí? Si ustedes parten de un mínimo del Sol, van a ver que en el Sol no hay nada de manchas solares, ¿sí? A medida que va avanzando el ciclo solar, empiezan a aparecer manchas solares a altas latitudes en el Sol, ¿sí? Y a medida que va pasando el tiempo, van apareciendo cada vez más y más y más manchas solares, pero donde aparecen esas manchas ya no es a la misma latitud, sino que a medida que va aumentando el ciclo solar, van apareciendo a latitudes cada vez más bajas, ¿sí? Hasta que finalmente empiezan a aparecer muy cerca del ecuador y empiezan a aparecer cada vez menos y de nuevo se llega a un mínimo solar sin manchas, ¿sí? De ahí de nuevo pasa un tiempo sin manchas solares y vuelven a aparecer, ¿sí? ¿Qué son esas manchas solares? Bueno, esas manchas solares siempre aparecen de a pares, ¿sí? Ustedes nunca ven una mancha solar sola, se ven dos, ¿sí? Y se ven dos porque si ustedes ven la polaridad del campo magnético en esas manchas, van a ver que de una el campo magnético emerge de la superficie solar
y en la otra el campo magnético ingresa a la fotósfera, ¿sí? Entonces siempre es un par, ¿sí? La otra cosa que se ve es que en cada hemisferio todas las manchas solares tienen la misma polaridad. O sea, si a esta de la que sale le llamamos positivo y a esta de la que entra negativo, ¿sí? En cada hemisferio tienen la misma polaridad. O sea, viene primero la positiva, después la negativa, primero la positiva, después la negativa, ¿sí? Y simultáneamente en el otro hemisferio está invertida esa polaridad, ¿sí? Entonces, si ustedes lo piensan un poquitito, esto es como si, no quiere decir que efectivamente lo sea, esta línea emerge acá en el Sol, vuelve a meterse, sigue por abajo, vuelve a salir, ¿sí? Por eso se respeta la polaridad y va haciendo eso, ¿sí? Es como si. Y esa línea llegaría al ecuador, donde da la vuelta, ¿sí? Y vuelve a emerger, ahora sí con polaridad invertida, de la otra mancha y a meterse, y así siguiendo, ¿sí? Y el hecho de que vayan acercándose más hacia el ecuador, a medida que pasa el ciclo solar, es como si esas líneas están siendo estiradas por rotación diferencial. De hecho, esta parte del Sol rota más rápido que las partes de más alta latitud, ¿sí? O sea, aquí el día es más corto, el día solar. Las van estirando a las líneas, ¿sí? Hasta que finalmente las manchas ya están tan estiradas las líneas que las manchas aparecen casi sobre el ecuador. Y en ese momento dejan de producirse manchas solares y vuelven a aparecer en el ciclo siguiente. Cuando vuelven a aparecer en el ciclo siguiente, el proceso pasa a ser invertido. Es decir, si yo en este hemisferio tenía negativo acá y positivo acá, ahora paso a tener positivo acá y negativo aquí. Y lo opuesto obviamente en el otro. O sea, el campo magnético cambia de configuración en el Sol. De tal modo que el ciclo solar en realidad no son 11 años, son 22 años. Porque solo después de 2 ciclos de manchas, yo vuelvo a tener la misma configuración magnética dentro del Sol y por lo tanto en el sistema solar, ¿sí? Bueno, y todo eso se ve reflejado en el flujo de las partículas de baja energía, ¿sí? Entonces ustedes ven, cuando yo tengo más manchas solares, tengo mayor eyección de material desde el Sol al medio interplanetario y mayor eyección de campo magnético, ¿sí? Entonces ustedes esperarían que el flujo de rayos cósmicos de baja energía que entra desde el medio interestelar al medio interplanetario disminuye. Y de hecho es lo que se ve, ¿sí? Acá lo que tienen ustedes en esta curva, lástima que se ve muy mal, pero bueno, esto es el flujo de rayos cósmicos medido en la Tierra, que ven que va oscilando en función del tiempo, con el mismo periodo que la actividad solar, y esto es el número de manchas solares, que es un indicativo de la inyección de momento magnético dinámico en el medio interplanetario por parte del Sol. Y ven que están anticorrelacionados. Cuando hay un máximo de actividad en el Sol, hay un mínimo de rayos cósmicos que consiguen llegar a la Tierra, ¿sí? Esa modulación se ve. Si lo ven en el espectro, esto es el espectro, en este caso solo para electrones de rayos cósmicos en función de la energía. Lo que van a ver es que hay una energía arriba de la cual, básicamente, en función del tiempo, todos los espectros son exactamente iguales, no hay modulación. A medida que voy a más baja energía, van a ver que esto pasa por máximos y mínimos. Entonces esto sería para un mínimo de actividad solar, es cuando es máximo el espectro, y esta curva de abajo sería para un máximo de actividad solar, ¿sí? Y entonces el espectro se queda modulando, ¿sí? La parte de más alta energía, para la cual el viento solar es irrelevante, no se mueve, y la otra parte oscila, ¿sí? Bueno, me voy a hablar un poco más cómodo. Ok, ahora bien, ¿qué son los rayos cósmicos en sí, ¿no? ¿Qué composición química tienen? Más o menos un 2% de lo que llegan son electrones. Bueno, electrones y positrones, ¿no? Ahí llega materia y antimateria. Son electrones y positrones. Pero el resto, como el 98%, son realmente núcleos, ¿sí? Y si se fijan acá un poquitito, en este gráfico lo que tengo es abundancia relativa en función de el número de carga nuclear, o sea, Z, y lo que van a ver es que esta curva de acá arriba, la negra más gruesa, ¿sí? Es la abundancia cósmica media, ¿sí? ¿Qué es lo que se entiende por eso? Es un promedio tremendo entre cualquier cosa que uno mida en el universo, ¿sí? O sea, cualquier objeto al que yo le mido las abundancias y después promedio todo eso, y me da que más o menos las abundancias en medio en el universo son eso. La otra curva puntillada que está puesta ahí son las abundancias de núcleos en los rayos cósmicos, ¿sí? De hecho, después voy a entregar el PDF si no querés sacar fotos, ¿no? Y vas a tenerlas ahí mejor, porque acá la verdad es
se la ve bastante mal. Bueno, ¿qué es lo que se ve? ¿Cuál es la diferencia entre la composición cósmica media y la composición de los rayos cósmicos? Fíjense que en estas regiones, por ejemplo, son muy similares, una y la otra. No obstante, hay en los rayos cósmicos, en los rayos cósmicos, estos valles, ¿sí? Esta es la composición cósmica, ¿sí? La que viene por acá abajo, disculpen, la puntillada, ¿sí? Mientras que esta otra llena son las de los rayos cósmicos. Vean que en los rayos cósmicos, estos valles que se ven en las abundancias cósmicas están llenos, ¿sí? Por ejemplo, acá en las abundancias cósmicas ustedes no ven ni litio, ni berilio, ni boro, porque estos elementos no se produjeron en el Big Bang, ¿sí? En el Big Bang se produjo básicamente protón y helio, ¿sí? Estos otros no. Y todos estos otros elementos son elementos que se producen después en nucleosíntesis estelar. Me imagino que ustedes ya han visto todo eso, ¿no? A lo largo del curso, o lo verán. Y litio, berilio y boro no se producen en nucleosíntesis estelar. Estos elementos están en un defecto, ¿sí? En el universo. No obstante, en los rayos cósmicos, esos elementos son abundantes. Lo mismo pasa con los elementos que están inmediatamente más abajo del pico del hierro, ¿sí? ¿De dónde vienen esos elementos? O sea, esto parecería decirnos que en general los rayos cósmicos es lo mismo que si nosotros agarráramos la distribución cósmica media y simplemente la aceleramos, ¿sí? Más estas cosas que están en los rayos cósmicos y no están en las abundancias cósmicas. ¿De dónde pueden venir eso? Entonces, de nuevo una pregunta. Estas partículas tienen energías del orden de Hertz, gigaelectronvolts, ¿sí? ¿Cuál es la energía de ligadura de un nucleón en el núcleo? Ya me han dicho de un electrón en el núcleo. ¿Cuál es la energía de ligadura de un nucleón en el núcleo? Del orden de mEv, ¿sí? Decenas de mEv típicamente, ¿sí? Básicamente a 10 mEv tengo la Giant Dipole Resonance, ¿sí? Puedo desintegrarme. Entonces son decenas de mEv. ¿Qué pasa cuando uno de estos núcleos de alta energía choca con un núcleo del medio interestelar? En esa colisión va a haber suficiente energía para extraer nucleones, ¿sí? Porque como ellos tienen energías de jets y más, obviamente esas energías son 2 órdenes de magnitud por lo menos mayores que las energías de ligadura de los nucleones. Es decir, se pueden desintegrar por colisiones. Entonces, básicamente, lo que explica esto es lo que se llama spallation, que son las colisiones de estos núcleos de alta energía con, básicamente, protones del medio interestelar, ¿sí? Entonces yo estoy inyectando de alguna forma en las fuentes, sea lo que sea que nos acelera, una abundancia que es muy similar a la cósmica, pero a partir de ahí, mientras viajan para llegar desde su fuente hasta el observador, colisionan. Y cuando colisionan van fragmentando. Entonces, por ejemplo, a partir de la fragmentación de los núcleos que están en el pico del hierro, que es lo que yo más voy a obtener a partir de supernovas, ¿sí? Voy a producir todos estos elementos que están aquí abajo y voy a incrementar su abundancia, ¿sí? Y lo mismo por fragmentación de todos estos otros núcleos, yo voy a acabar produciendo núcleos acá que me llenen esos valles. Entonces eso viene de colisiones y fragmentación por colisiones en el medio interestelar, ¿sí? Profesor, sí. Una pregunta. ¿Hay alguna forma analítica de determinar la abundancia relativa de esos núcleos que se ven en esa gráfica? Sí. Y de hecho les voy a mostrar un poquitito una aproximación. Los cálculos exactos son tremendamente complejos, pero se pueden hacer aproximaciones muy simples que ya te dan una idea de qué es lo que pasa, ¿sí? Y algo les voy a mostrar. Wow, ya son las 8:15. Ok, entonces vamos a pasar un poco esto rápido. Entonces, ¿qué es lo que se cree más o menos? ¿De dónde se originan estas partículas? Lo que se piensa es que estas partículas se originan, o sea, las partículas en sí, no su energía, de las cromosferas de estrellas del tipo solar, ¿sí? Esa es una hipótesis. Entonces, el Sol acelera partículas, preacelera partículas, ¿sí? Esas partículas quedan dando vueltas después durante mucho tiempo en el medio interestelar y eventualmente algún otro mecanismo las acelera hasta las altas energías que nos vemos, ¿sí? Y esa es la hipótesis hoy en día más aceptada, ¿sí? Hay otra hipótesis también, que lo que se aceleran son
realmente granos de polvo de estrellas de alta masa, ¿sí? Y que esos granos de polvo, una vez que se empiezan a acelerar, se destruyen por colisiones y lanzan esa composición de núcleos al medio, ¿sí? Esta les digo que es la hipótesis más aceptada hoy en día, y es la más aceptada, pienso que básicamente por un hecho muy simple. Es la única que es fácil de calcular, ¿sí? Esta otra es muy difícil de calcular, ¿sí? Y ustedes van a ver que en física en general la gente soporta lo que entiende, ¿sí? Porque es una ciencia objetiva, ¿sí? En fin, bueno, solo para que se ubiquen un poquitito de dónde estamos ahora, no sé cuántos de ustedes tienen idea de dónde vivimos, pero vivimos en esta galaxia, entonces la Vía Láctea, que es una estructura achatada, ¿sí? Es como un disco. Las proporciones básicamente son las mismas de un CD, ¿sí? Que es 100 para 1, ¿sí? Esto tiene más o menos 12 kiloparsecs de radio, ¿sí? Multiplican por 3, más o menos, si lo quieren pasar para años luz, y 0.2 kiloparsecs de espesor. Y de ese disco nosotros vinimos en el borde, ¿sí? Más o menos unos 8.5 kiloparsecs de distancia. Dentro de esa configuración, y esto es importante después para cuando ustedes quieren pensar en qué es lo que un experimento ve o no ve, ¿cómo estamos nosotros ahora ubicados? ¿En qué orientación respecto de esta galaxia? Fíjense que si esto es el centro galáctico, esta es la Tierra, esta es la esfera celeste, digamos, proyección de la Tierra en el espacio, eso es el polo norte. Es decir, si aquel es el centro de la galaxia, ¿sí? El eje polar está más o menos en esa dirección. Es decir, el hemisferio norte apunta hacia afuera de la galaxia y el hemisferio sur apunta hacia el centro de la galaxia. Si ustedes quieren ver el centro de la galaxia, se tienen que ir al hemisferio sur, ¿sí? Si quieren ver las regiones externas de la galaxia, al hemisferio norte, ¿sí? Acuérdense porque mañana lo vamos a usar para algo a eso, ¿sí? Pero eso quiere decir entonces que no es lo mismo hacer un detector en un hemisferio que en el otro, ¿sí? Bueno, entonces ahí es donde nosotros vivimos. ¿Qué peculiaridad tiene esa galaxia, por lo menos que nos interese en este momento y en el poco tiempo que nos queda? Es que está llena de, por un lado, gas, ¿sí? Mayoritariamente protones, una partícula por centímetro cúbico. Esas pueden actuar como target para colisiones de los rayos cósmicos en el medio interestelar. Y por la otra, lo que tienen también son campos magnéticos, ¿sí? Todo esto está lleno de campos magnéticos de una intensidad del orden de un microgauss, ¿sí? Y eso es muy importante para la propagación de los rayos cósmicos, ¿sí? ¿Por qué? Fíjense, acá tengo graficado el radio ciclotrónico de una partícula cargada en función de la energía, ¿sí? Para dos campos magnéticos. Esto es de 10 a la menos 9 Gauss, y olvídense por ahora, lo vamos a usar más adelante. Y esto es del orden de 10 a la menos 6 Gauss, o sea, un microgauss, el orden de los campos que hay en el medio interestelar de la galaxia, ¿sí? Fíjense entonces que esto es radio ciclotrónico de un protón, por ejemplo, o de un núcleo de hierro para esa curva, en parsecs. Entonces, el espesor del disco galáctico es del orden de los 200 parsecs, ¿sí? Nosotros estamos a 20 parsecs del centro hacia la región del polo norte galáctico. Estamos bien inmersos dentro del disco galáctico. ¿Cómo son esos radios ciclotrónicos? Fíjense que a energías del máximo, el máximo está por acá, en 10 a la 9 electronvolts, ¿no? Y para varias décadas de energía más arriba, el radio ciclotrónico de las partículas, sean ellas protones o núcleos de hierro, son órdenes de magnitudes menores que el espesor del disco galáctico, ¿sí? 10 a la menos 6, 10 a la menos 8 parsecs, ¿sí? Para un espesor de 200 parsecs. Eso quiere decir que una partícula que entra ahí, a ese medio, va a empezar a espiralar en ese campo magnético con esos radios ciclotrónicos chiquititos en comparación de la región que contiene el campo magnético. Eso quiere decir que estas partículas se propagan ¿cómo en ese medio? Difusivamente, ¿sí? Difusivamente. Primer problema para nosotros como experimentales. Cuando una partícula llega aquí a la Tierra, se olvidó de cuál era su origen, ¿sí? Cuando un fotón llega a la Tierra de una fuente astrofísica, es muy fácil decir de dónde vino, ¿sí? ¿Por qué? Porque viaja en línea recta. Entonces yo trazo la tangente al último punto de incidencia en el detector, proyecto hacia atrás y ahí está la fuente, ¿sí? Con esto no, es completamente diferente. Si yo agarro la tangente a la trayectoria en el último punto y apunto para dónde vino,
No tiene nada que ver de la posición de la cual la partícula salió, porque ella fue haciendo cualquier órbita difusiva hasta llegar al detector, ¿sí? Entonces yo no veo las fuentes, primer problema, ¿sí? Bueno, entonces a estas bajas energías es donde yo puedo medir las composiciones efectivamente, donde saco todas esas conclusiones que les dije, ¿sí? A medida que voy aumentando la energía, sé que tienen que ser galácticas, ¿sí? Pero ya no puedo medir composición, es muy difícil medir nada, ¿sí? Básicamente por el desconocimiento de los modelos de interacciones hadrónicas. Bueno, hasta acá, y después les voy a decir por qué más adelante, más o menos hasta 10 a 18 electronvolt, pensamos que son galácticas, ¿sí? Y de ahí para arriba que son extragalácticas, ¿sí? Y lo vamos a ver después en un poco más de detalle, y avanzando un poquito más. Ok. Decimos que las partículas se propagan en forma difusiva, ¿sí? Que haya un campo magnético no es suficiente para decir que se propagan en forma difusiva. Para que se propaguen en forma difusiva tiene que haber centros dispersores, ¿sí? Que me hagan cambiar la dirección del momento de la partícula. ¿Quién es responsable por eso? Bueno, si yo tengo un campo en el medio interestelar, ese campo en general lo puedo dividir en dos componentes. Una componente que es la componente, digamos, regular, ¿sí? La más constante en el tiempo, si ustedes quieren. Pueden ver que esto, si lo piensan dos veces, es una definición bastante ambigua, ¿sí? Todo depende de la escala de tiempo en la cual nosotros nos movamos. Más una componente turbulenta, que son básicamente ondas magnetohidrodinámicas que están propagándose por ese medio, ¿sí? Yo tengo esas dos componentes. Es básicamente esta componente turbulenta la que va a ser responsable por la dispersión de las partículas, ¿sí? Es con esas ondas que las partículas van a chocar, ¿sí? Y dispersarse. Vean ustedes que la frecuencia, ¿sí? De colisión la puedo definir como el ángulo cuadrático medio que se dispersa el momento de la partícula por interacciones por unidad de tiempo, ¿sí? Y ahora ustedes pueden percibir otra cosita más, y es el hecho de que haya turbulencia simplemente, y esto es muy cualitativo, pero que haya turbulencia simplemente no quiere decir que haya centros dispersores, ¿sí? ¿Por qué? Piensen en lo siguiente, una cosa importante para la partícula, ¿sí? Desde el punto de vista de interacción con el campo magnético, es su radio ciclotrónico, ¿sí? Imagínense ahora que ustedes tienen ondas, ¿sí? En el campo magnético. Y vean, vean qué es lo que pasa cuando la partícula tiene un radio de Larmor que es mucho menor que la longitud de onda de esa onda magnetohidrodinámica, ¿sí? Si es mucho menor, eso quiere decir que la partícula va dando muchas vueltas a medida que va viajando dentro de la misma variación de campo magnético. Entonces, el movimiento de ella, la reacción de ella a ese campo va a ser prácticamente adiabática, ¿sí? Es decir, su momento se va a ir transformando cada vez más en momento perpendicular, después de nuevo en momento paralelo, ¿sí? Ustedes se pueden imaginar como que va a ir oscilando suavemente, pero en promedio nada va a cambiar, ¿sí? Si la longitud de onda de las ondas que están en el medio es mucho menor que el radio ciclotrónico, ahora ustedes se pueden imaginar es que la partícula va dando vueltas, pero el campo magnético es el que está oscilando muy fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hace el momento de la partícula? Y simplemente hace así, muy rápido. Pero en media tampoco cambia. Entonces, ¿cuándo realmente la partícula va a interactuar con el campo? Cuando el radio ciclotrónico sea del mismo orden de magnitud que la longitud de onda de la partícula. Ahí va a interactuar resonantemente. Entonces ustedes se pueden imaginar que la partícula viene haciendo así, cuando llega acá se encuentra una cierta característica de la onda, ¿no? O sea, el vector eléctrico, por ejemplo, a cierta posición. Y ahí lo siente en esa posición y la afecta de una cierta forma. Avanza otro periodo y de nuevo se encuentra el campo magnético a la misma composición. Entonces los efectos se suman, ¿sí? Se van sumando unos a otros y se potencia y la interacción se vuelve resonante. Entonces es decir que no es suficiente tener turbulencia en el medio, yo tengo que tener turbulencia que es resonante con el radio ciclotrónico de la partícula, ¿sí? Partículas que están fuera de ese intervalo no van a interactuar con el campo, ¿sí? Y en general todo campo turbulento solo existe dentro de un cierto intervalo de escalas, ¿sí? Y eso es
una cosa muy importante, no se la olviden. Me decía si analíticamente se puede hacer algo para conocer cómo interactúan las partículas con el medio, su fuente y todo. La respuesta matemática es esto, ¿sí? Es decir, si yo quiero saber cómo varía la densidad de la especie Y, ¿sí?, por unidad de volumen, por unidad de tiempo, a cada punto en el espacio, yo puedo plantear una ecuación diferencial como esta. Y por supuesto, como yo tengo n especies, tengo n ecuaciones diferenciales no lineales acopladas para resolver, ¿sí? Una por cada especie, ¿sí? Voy a tener del orden de las centenas de estas ecuaciones diferenciales acopladas para resolver. Eso decía que es tremendamente difícil de resolver el problema en forma exacta, ¿sí? Pero veamos en forma conceptual qué es lo que tiene esa ecuación como término, ¿sí? Qué es lo que hay de física ahí adentro. Por un lado, hay un término difusivo, ¿sí? Depende de ese coeficiente de difusión. Ahí es donde estarán metidas las ondas magnetodinámicas que existen en el medio y cómo se acoplan a las partículas, etcétera, etcétera, a cada una de las especies. Por otro lado, hay términos de aceleraciones y pérdidas. Las partículas pueden perder energía al propagarse en el medio por interacciones, ¿sí?, o pueden ganarla interactuando también con el propio medio. Por otro lado, tienen términos de convección. Como las partículas se acoplan al medio difusivamente, tienden a isotropizarse en el sistema de referencia de las ondas, ¿sí? Pero las ondas magnetodinámicas pueden ser convectadas junto con el plasma del medio interestelar, y entonces la función de distribución es arrastrada por las ondas, ¿sí? Entonces tienen términos de convección. Por otro lado, hay términos de fuentes, ¿sí? No sabemos qué, pero algo las produce y las acelera y las inyecta en el medio, ¿sí? Por otro lado, los núcleos pueden tener colisiones. Si tiene una colisión, un núcleo y pierde nucleones, deja de ser I, ¿sí?, y pasará a otra ecuación diferencial. Estos son términos ya de acoplamiento en las diferentes ecuaciones diferenciales, ¿sí? O puede decaer, porque cuando yo produzco un núcleo nuevo en una colisión, lo que se produce no necesariamente es un núcleo estable, obviamente, ¿sí? Pues un núcleo estable que inmediatamente decaiga, ¿sí? Por otro lado, también esta ecuación diferencial se va a beneficiar del producto de interacciones de otras partículas que tienen mayor número atómico, ¿sí?, que van a fragmentar y van a acabar alimentando esta ecuación diferencial. Entonces, esos son más o menos los términos que están por ahí dando vueltas. Ahora bien, ¿cómo resolver estas ecuaciones en la práctica? Eso es tremendamente difícil, porque a toda la complejidad de todos esos procesos físicos de interacciones se suman todas las complejidades del medio en el cual tengo que resolver estas ecuaciones diferenciales, que es la galaxia, ¿sí? Acá la tienen ustedes a la galaxia vista en diferentes trazadores, ¿no? En el continuo de radio, en hidrógeno atómico, en otra frecuencia en radio, en hidrógeno molecular, o sea, estas son nubes de alta densidad, por ejemplo, en infrarrojo, o sea, estos son granos de polvo, ¿sí?, medio infrarrojo, también granos de polvo de otro tamaño, etcétera, etcétera. Ven que la galaxia es muy diferente, depende de en qué componente la estemos viendo, ¿sí? Por otro lado, no solo es diferente, sino que la topología de todo el sistema es tremendamente compleja. Yo le di la pintura simple de que nosotros estamos en medio de un CD, ¿no?, viniendo al borde de un CD, ¿sí?, pero un CD continuo, ¿no?, polímero, fácil. El medio interestelar es muy diferente. Esto, por ejemplo, es la vecindad del sistema solar, ¿sí?, el medio interestelar. Acá está la Tierra, ¿sí?, el sistema solar. El sistema solar está entrando en una nubecita de baja densidad, ¿sí?, pero aparte de eso, esa nubecita está dentro de una gran burbuja, ¿sí?, que se llama la burbuja local, que es probablemente el resto de alguna explosión de supernova en el pasado, ¿sí? Aparte de eso, a la vuelta en esta hay otro montón de burbujas de diferentes tamaños, que son probablemente los restos de las explosiones de supernovas sumadas de aglomerados de estrellas masivas que se formaron en el pasado. Entonces, estas son fases coronales muy calientes, de millones de grados Kelvin, que están comprimiendo estas regiones de material mucho más denso, ¿sí?, con temperaturas del orden de las decenas de grados Kelvin, ¿sí? Son materiales completamente diferentes. Estrellas que están acá adentro mandan fotones ultravioletas contra esas regiones y las ionizan, ¿sí? Entonces, toda esta estructura es altamente compleja. Todo eso debería estar en las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Y vean que eso es acá local, ¿sí? Esto es en torno de centenas de parsecs en torno de la Tierra, ¿sí?, 200 parsecs. Pero hay 15 kiloparsecs más, pues,
de complejidad por ahí a vuelta. En fin. Ahora, dicho esto, si bien es tan complejo, se puede hacer algo simple, ¿sí? Y esto es muy importante, porque hoy en día con las computadoras nos hemos olvidado de tratar de analizar el sentido de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Uno simplemente las mete en matemática y salen, ¿no? Entonces, el problema es claro que a veces uno mete banana y sale naranja, ¿no? No siempre lo que uno quería, pero bueno. Pero hace un tiempo, cuando eso no existía, uno realmente tenía que pensar, ¿sí? Porque no se podía simplemente meter todo en la máquina y dar vuelta a la manija y que salga lo que salga, ¿sí? Pero pensando se aprende. Entonces, piénsenlo, ¿sí? Muy importante eso. Entonces, ¿cómo pueden hacer para simplificar esas ecuaciones diferenciales un poquito? ¿Sí? Y van a ver que simplificando mucho se puede aprender mucho también. La primera cosa a ver es que uno, y esto lo voy a decir, se mide, no voy a decir cómo por ahora, pero se mide, uno puede medir que un núcleo típicamente atraviesa en el medio interestelar, ¿sí? Desde su fuente hasta el observador, del orden de los 10 gramos por centímetro cuadrado, ¿sí? Eso básicamente se mide viendo casualmente las proporciones de núcleos secundarios, o sea que se produjeron por espaliation, por colisiones, y que no son estables, sino que decaen. Entonces, en base a eso yo puedo calcular, sabiendo el tiempo de decaimiento, cuánto tiempo se la pasaron viajando, ¿sí? Y con eso puede medir la masa que atravesaron. Entonces, más o menos atraviesa unos 10 gramos por centímetro cuadrado. Ahora, yo sé que la densidad del medio interestelar, y eso no sé por mediciones de astronomía, del orden de una partícula por centímetro cúbico, ¿sí? Suponiendo que son protones, eso quiere decir que son de 10 a menos 24 gramos por centímetro cúbico. Entonces, de acá yo puedo sacar de eso cuál es la distancia que las partículas viajaron, ¿sí? Básicamente dividiendo la masa que atravesaron por la densidad del medio interestelar. Y eso me da que es del orden de los 3 megaparsecs, 3 millones de parsecs. ¿Cuál era el tamaño de la galaxia? Kiloparsecs. ¿Cuál era el espesor del disco de la galaxia? 200 parsecs. Estos son millones de parsecs. Esto no hace más que confirmar que las partículas se propagan como difusivamente, ¿sí? Porque fíjense que si no se hubiesen escapado de la galaxia en el acto. Esa es la primera cosa, ¿sí? Bueno, si eso pasa entonces, lo que yo puedo hacer es suponer que la galaxia es una caja, ¿sí? Una caja con agujeritos, una caja porosa, donde la probabilidad de que una partícula escape, que le encaje a un agujerito para salir, no estamos haciéndolo macroscópico todo, pero que le dé un agujerito para escapar sea muy baja, ¿sí? O sea, hay mucha área por agujero, ¿sí? Área de pared por agujero para chocar. De tal modo que yo puedo definir un tiempo de escape, o una probabilidad de escape. Y a ese término de difusión, que es tremendamente complejo, lo puedo reemplazar simplemente por eso, menos la densidad dividido el tiempo de escape. Y todo el proceso difusivo, en vez de considerarlo difusivo, voy a considerar como la partícula rebota simplemente, le pega a todas las paredes de la caja hasta que algún día se encuentra con un agujero y se va, ¿sí? Bueno, inmediatamente si yo agarro ahora y desprecio todos los otros términos de la ecuación, básicamente, o sea, las colisiones, la convección, los cambios de energía, etc., la ecuación diferencial queda muy simple, ¿no? Básicamente, los términos de producción son iguales a N0E delta T, o sea, estoy poniendo una delta de T para inyectar las partículas en el medio, y en ese caso recupero lo que yo quería, ¿sí? O sea que si yo inyecto con una delta de T en toda la caja, ¿sí? O sea, independiente de X, lo que veo es que la densidad decae exponencialmente con esa escala, tau escape, ¿sí? Entonces eso es realmente, en este modelo, el tiempo medio que las partículas pasan en nuestra galaxia, ¿sí? A eso lo puedo relacionar con la masa atravesada hasta el escape, simplemente multiplicando ρ por la velocidad, que es beta c, beta del factor relativístico, por el tiempo de escape, ¿sí? Eso es la cantidad de masa atravesada. Bueno, ok, entonces ahora vuelvo a la ecuación diferencial y digo, por ejemplo, si me pongo en estado estacionario, o sea, puedo despreciar el término de N a de T de la izquierda, desprecio las pérdidas y ganancias de energía y la convección, me quedo con esta ecuación diferencial, ¿sí? O sea, N1 sobre tau de escape, ese es el término difusivo, producción, pérdidas por colisiones y ganancias por producción de secundarios. Bueno, a partir de esas mediciones de secundarios a primarios, entonces les he dicho que puedo medir esa masa atravesada que era del orden de los 10 gramos. De hecho, puedo medirla no solo a una energía, la puedo medir a varias energías. Lo que veo es que depende de la energía, ¿sí?
Esto es básicamente, por ahora no vamos a entrar en detalle, la energía, ¿sí? Ese R. Entonces, esto es proporcional a la energía a la menos delta, ¿sí? A una cierta potencia que yo mido de las abundancias, ¿sí? Y ese valor, en primera aproximación, es menos 0.6, ¿sí? Entonces, tengo esa ecuación. Bueno, teniendo eso entonces, yo puedo ahora agarrar y vuelvo a la ecuación diferencial tal cual la había planteado, ¿sí? Desprecio la parte esta de alimentación por fragmentación, o se voy a considerar un núcleo estable, por ejemplo un protón, ¿sí? Y entonces la ecuación diferencial se me resume a esto simplemente, ¿sí? Donde este lambda sub i es este lambda p para ese protón, ¿sí? El camino libre medio en masa atravesada hasta interacción y que yo lo pierdo. Entonces fíjense que la ecuación diferencial me lleva una solución para esto. Esto sería el espectro que yo mido en la Tierra. Esto es lo que yo mido en la eyección, o sea, el espectro inyectado en la fuente. Tiempo de escape, masa atravesada hasta el escape y longitud de interacción de un protón, que esto yo lo mido en laboratorio, esto lo conozco, ¿sí? Bueno, fíjense, ese lambda P es 55 gramos por centímetro cuadrado, ¿sí? El lambda de escape era 10 gramos por centímetro cuadrado, entonces puedo decir que el lambda P es mucho mayor que el lambda de escape. Si hago eso, yo puedo despreciar este término y me queda básicamente que el espectro medido es el espectro inyectado multiplicado por el tiempo de escape, ¿sí? Que es lo que tienen acá. Y ahora fíjense que, bueno, el tiempo de escape está relacionado con lambda y yo sé que ya es proporcional, porque eso lo medí en los secundarios, por E a la menos delta. Entonces me queda que el espectro medido en la Tierra, que yo sé que es una ley de potencia, digamos E a la menos gamma, donde ese gamma lo mido yo acá en la Tierra, es igual al espectro inyectado en la fuente, no sé qué es lo que es, pero voy a suponer que es una ley de potencia, proporcional a menos alfa, multiplicado por la dependencia del tiempo de escape en energía, que es a la menos delta, eso lo medí de rayos cósmicos. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente yo puedo calcular ahora este exponente. Esto lo mido en la Tierra de los rayos cósmicos, esto lo mido en la Tierra de las abundancias secundarias primeras de los rayos cósmicos, y entonces puedo decir que el índice espectral del espectro inyectado en las fuentes, alfa, es gamma menos delta, 2.7, que es el que se mide para los rayos cósmicos, menos 0.6, 2.1. Es decir, sin haber resuelto la ecuación diferencial nunca, conseguí saber cuál es el espectro inyectado en la fuente. Imagínense lo importante que es eso. Si yo les digo a ustedes hoy en día, resuélvanme para mañana, como el ejercicio de calcúlenme a partir de que el espectro medido de los rayos cósmicos es 2.7, cuál es el espectro inyectado en la fuente, y ustedes agarran 150 ecuaciones diferenciales acopladas y las tratan de resolver, no las van a resolver nunca, ¿sí? No lo van a resolver para mañana, pero se puede resolver para mañana, ¿sí? Pensando, ¿sí? Entonces, antes de resolver una ecuación diferencial, entiendan qué es lo que la ecuación diferencial tiene de físico, qué es lo que hay de importante ahí en el fenómeno, ¿sí? Porque todo el resto son detalles, ¿sí? Pero a primer orden muchas cosas se pueden sacar sin nunca resolverlas. Es más, jugando así, ustedes pueden ahora plantear la misma ecuación diferencial, pero para núcleos secundarios. O sea, son los núcleos que se produjeron por colisiones de los primeros en el medio interestelar. Y les va a quedar una ecuación de esta forma, donde simplemente ahora introduje un nuevo tiempo, que es tau s, que es el tiempo de decaimiento en el sistema de reposo de algún núcleo que sea inestable, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen ustedes ahora? Se van a los núcleos que ustedes saben que son inestables y que miden los rayos cósmicos, por ejemplo, berilio 10, que en laboratorio yo puedo medir y sé que tiene un tiempo de decaimiento de 2.2 millones de años, ¿sí? Y con eso, más la información que ya les he dicho, que tengo 10 gramos por centímetro cuadrado de masa atravesada, puedo calcular de esto inmediatamente el tiempo de residencia de los rayos cósmicos en la galaxia, desde que se produjeron en la fuente hasta que yo los mido. Y ese tiempo da del orden de los 20 millones de años. Nunca resuelve las ecuaciones diferenciales, no sé quién los produce, ¿sí? Pero sé cuánto tiempo viajan hasta llegar a la fuente, ¿sí? Simplemente haciéndolo así. Y ahora saben otra cosa más interesante todavía. Esto es el tiempo realmente que las partículas viajan, ¿sí? Sin importar si interactúan o nada. Esto es el tiempo desde que se produjeron por colisión. Ahora, si se acuerdan, cuando empezamos a hacer este jueguito, habíamos calculado que tenían que viajar las partículas a una distancia del orden de 3 megaparsecs para atravesar esa masa de 10 gramos por centímetro cuadrado. Y entonces de repente parece que tenemos una incoherencia.
Porque si yo agarro este tiempo, y yo sé que es solo relativística, por lo tanto las partículas viajan a la velocidad de la luz,